Buen día, continuamos con el módulo C de prácticos. Los ejes temáticos de la clase de hoy que vamos a ir trabajando con Paulina son la exigencia pulsional como peligro, peligro interior, exterior, la angustia como respuesta, diferencia entre la angustia señal y la angustia traumática, angustia automática, diferencias entre la dimensión estructural de la castración y el complejo de castración, y desvalimiento, falta de representantes psíquicos. Vamos a hacer pie fundamentalmente en el capítulo 7 y 8 de inhibición, síntoma y angustia, haciendo una operación de lectura, extrayendo los conceptos fundamentales. Les sugerimos acompañen la lectura del texto freudiano con una lógica para la lectura de Isa, que es una publicación de la cátedra muy orientadora para introducirse en estos textos. Voy a comenzar ahora con el capítulo 7. En este capítulo, Freud vuelve una vez más a las zoofobias y va a decir, pretende no perder el vínculo con la angustia. Mi idea es retomar el caso Juanito, trabajado en las clases anteriores, en el capítulo 4, que tomaron Julián y Liliana, para repensarlo a partir del movimiento que hace Freud en estos capítulos, donde por un lado podemos ubicar la castración a nivel del complejo y también a nivel estructural como castración en la madre. Voy a retomar algunos puntos para ubicar cierto marco de lo que quiero hoy transmitirles. En este momento del programa vamos a pensar el síntoma como una respuesta frente a la castración, como un tapón frente a eso, un no querer saber. Les voy a compartir un cuadro en donde podemos ubicar lo que les voy diciendo. Entonces, el síntoma, a su vez, no solo tiene que ver con un deseo inconsciente a descifrar, sino que porta una satisfacción sustitutiva. Y lo novedoso, de alguna manera, a partir del más allá del principio del placer, del problema económico y de la introducción de la pulsión de muerte, es que al interior de este síntoma se satisface una necesidad de castigo. Es muy importante que tengan presentes las tres teorías de la angustia que se desprenden de la obra de Freud, porque como vimos en las clases anteriores, en el capítulo 4, va a ser un movimiento de la segunda a la tercera teoría. Entonces, podríamos ubicar la primera, en donde la angustia es la energía no elaborada psíquicamente que pasa al psiquismo. La segunda, en donde es la represión la que genera la angustia. Y la tercera es la angustia como la que genera la represión, ¿sí? Estas cuestiones considero fundamentales para ordenar la lectura y saber en qué momento de la obra freudiana nos encontramos. Por otro lado, lo que también va cambiando en la obra de Freud es la concepción del yo, ¿sí? No es lo mismo en un primer momento que al final. Entonces, al principio el yo es una masa de representaciones. En un segundo momento, el yo lo va a pensar Freud como un reservorio de la libido, y en un tercer momento, el yo va a ser el almácigo de la angustia. En este tercer momento es con la segunda tópica que el yo es un vasallo, ¿no? Con respecto a las reivindicaciones del ello, a los imperativos del superyo y a los reclamos del mundo exterior. En la conferencia 31, Freud dice, la vida no es fácil. Sin embargo, es el mismo Freud
el que va a sostener, ¿no?, en la página 31, y retomo capítulos trabajados anteriormente, que el yo ejerce su poder, ¿sí? Esto da cuenta de que el yo va a poner en marcha los métodos de defensa, ¿no?, a partir de la señal de angustia. Eh, bueno, como les decía entonces, en este tercer momento, el yo es el almácigo de la angustia. En la página 133 va a decir que al ser una organización, el yo puede apreciar situaciones de peligro. ¿Sí? Vamos a sacar estos cuadros. Entonces, un minuto que acomodo acá esto, que yo lo sigo viendo y me molesta. Entonces, a ver, otra cuestión importante a situar en la obra de Freud es la idea de trauma, ¿no?, que también, ¿no?, va cambiando. En Inhibición, Síntoma y Angustia va a plantear algo distinto. Al inicio de la obra de Freud, ¿no?, lo que ustedes fueron trabajando es que el trauma está en relación a una vivencia sexual prematura traumática, ¿sí? Repasamos un poco en donde a partir de la conexión entre dos representantes psíquicos, ¿no?, en un tiempo a posteriori, se produce el efecto traumático. Ahí opera la defensa, tenemos el grupo psíquico separado, hay una causación del sujeto, pero queda un resto, ¿sí? Que tiene que ver con algo inasimilable para la cadena de representantes psíquicos. Luego, podríamos decir, la fantasía viene a ocupar, ¿no?, el lugar causal, lo que está en la base del síntoma, y con el giro de 1920, el trauma es interno a la estructura y refiere directamente a la exigencia pulsional, a la pulsión de muerte. Esto va a ser lo peligroso. Osvaldo Delgado, en relación a esto, va a decir que la pulsión de destrucción vuelta hacia la propia persona, ¿sí? Eso es lo que se vuelve un peligro. Bueno, esta es la concepción del trauma con la que hay que leer el texto para así poder pensar una clínica desde esta lógica. Como antecedentes, tenemos un texto trabajado muy al principio, que es Proyecto de Psicología para Neurólogos, donde Freud ubica que frente al estímulo endógeno, que es un nombre de la cantidad en un Freud muy médico, el sujeto se encuentra desvalido y necesita de un otro auxiliador que realiza, ¿se acuerdan?, esa primera acción específica. También en ese momento nos hablaba de ciertas cantidades hipertróficas que rompían, ¿no?, los dispositivos pantalla, ¿no?, en el sistema de la percepción, y esto lo articulaba con la vivencia de dolor, cuyo resto era el afecto. Una conferencia, que es la 32, Angustia y Vida Pulsional, donde Freud ubica la angustia como respuesta frente a la situación traumática. Y ahí habla de los instantes traumáticos, que dice que paralizan los esfuerzos del principio del placer y que se articulan, ¿no?, lógicamente con la represión primaria. Entonces, es ahí mismo, en esa conferencia, donde Freud ubica un doble origen de la angustia. Por un lado, como consecuencia del factor traumático, y por otro lado, como señal que amenaza la repetición de eso, ¿sí? Bueno, Freud, a través de Isa, va a hacer un recorrido para concluir que la angustia es una señal para la evitación de peligro, ¿sí? Ustedes estarán viendo cómo se pueden ir ubicando dos dimensiones, ¿no?, en relación a la angustia. Por un lado, una angustia más automática, traumática, y por otro lado, una angustia señal, ¿sí?
como pueden ver acá, entonces tenemos estas dos dimensiones. Entonces, en este punto es importante ubicar lo que va a plantear Freud en Más allá del principio del placer, donde la angustia surge como reacción frente a un peligro. ¿Por qué peligroso? ¿Cuál es el peligro? Se rompen las barreras de protección antiestímulo, nos encontramos frente a una inundación económica con ruptura del principio del placer. Podemos plantearlo en términos de que la cadena de representantes psíquicos no logra tramitar algo de lo cuantitativo. ¿Qué es lo peligroso entonces? La perturbación económica, producido por un aumento de las cantidades de estímulo, ¿no? Podríamos pensar que hay un punto de falla, ¿no? Ahí en la cadena asociativa, hay una ausencia de significación frente a esa irrupción pulsional, ¿no? Frente a la perturbación económica. Pueden ubicar acá, del lado de la angustia traumática, como les decía, la exigencia pulsional, la inundación económica, ruptura de las barreras de protección, lo no ligado, el desamparo, el desvalimiento, fracaso del principio del placer, eso que despierta, ¿no? En relación al dormir, ¿no? En donde falla la función del sueño. Y del lado de la angustia señal, ¿no? Ya una expectativa, ¿no? Freud dice, Barten espera, ya hay un tratamiento, ¿no? Por eso Freud va a ubicar, el yo se somete a la angustia como si fuera una vacuna, ¿no? Ya hay una elaboración, hay ligadura, podemos pensar, hay formación de síntomas, ¿sí? Entonces, tenemos estas dos dimensiones de la angustia que dan cuenta de que lo peligroso, ¿no? Tiene que ver con lo pulsional mismo, ¿sí? En relación a lo peligroso de lo pulsional, ¿no? En la página 131, Freud lo va a pensar en relación a la fase fálica, ¿no? A qué es lo peligroso ahí. Y ahí se mete con lo que es la angustia de castración en esa fase. Iba a decir que el peligro ahí es una nueva separación de la madre, ¿sí? Este es un punto importante, ¿no? Porque ahí se puede ver cómo queda articulada la amenaza de castración sobre el instrumento fálico con la castración en la madre, en cuanto se adviene como falo del otro para obturar la castración. ¿Esto por qué está posibilitado? Por estar operando en la madre, ¿no? La castración, una madre deseante que va y viene, ¿no? Es eso mismo lo que después va a facilitar que el niño que vino a ese lugar, ¿no? De ser el falo de esa madre, caiga de ese lugar. Voy a leerles a Freud directamente en este punto. En la página 131 va a decir que la alta estima narcisista por el pene puede basarse en que la posesión de ese órgano contiene la garantía para una reunión con la madre, con el sustituto de la madre en el acto del coito. La privación de ese miembro equivale a una nueva separación de la madre, ¿sí? Entonces, por un lado ubica esto y por otro plantea en la fase fálica, como les decía, lo pulsional como lo peligroso. Esto es Freud. Pero ahora la necesidad cuyo surgimiento se teme es una necesidad especializada,
la de la libido genital. Ahora lo vamos a ver, esto en relación al caso Juanito, siguiendo la orientación de Freud, ¿no? En el capítulo 7, como les decía, él retoma la zoofobia y queda bien ubicada la relación entre la exigencia pulsional como peligro y la castración como peligro. Entonces, él lo que va a plantear es que con la fobia se sustituye un peligro por otro, ¿no? Un peligro interior por uno exterior. Entonces, volvemos a esta pregunta, ¿no? Con la que insisto desde el comienzo de la clase, ¿qué es lo peligroso? Es la exigencia pulsional mismo, ¿no? Que podríamos ubicar, ¿no? Que se manifiesta como angustia, que su correlato, ¿no? Es la angustia, ¿no? En tanto angustia traumática. Pasemos ahora a ubicar esto en relación a Juanito. Antes quiero tomar algo que Freud ubica en el capítulo 4, ¿no? En donde él va a decir que la angustia del yo es frente a las exigencias de la libido, ¿sí? Hay que recordar, ¿no? En este punto, que en el núcleo del yo, ¿sí? Está el ello como sede de las mudas pulsiones, ¿sí? Son estas pulsiones las que van a buscar satisfacerse, ¿no? En este punto, el yo va a enviar una señal de angustia para poner en marcha, ¿no? Estos métodos de defensa, ¿sí? Bueno, y ahora sí, finalmente llegamos al caso, que es lo que muchas veces transmite más claramente, ¿no? La cuestión conceptual. Entonces, uno podría decir que en el caso lo que ocurre es que la angustia es precipitada, ¿no? Ahí por la irrupción de la sexualidad, ¿sí? Sus primeras erecciones, eso que le empieza a ocurrir ahí a nivel de su cuerpo, que se va a presentar, ¿no? Con carácter de hétero, ¿sí? Hétero en tanto algo ajeno, que lo amedrenta, que de alguna manera lo va a hacer caer de ese lugar de ser el falo de su madre, ¿sí? Eso lo complica, lo descompensa. A ver, no solo ese encuentro con algo del orden de la sexualidad, sino que eso va a ser redoblado por lo fallido, ¿sí? De la intervención del padre. En ese punto podríamos ubicar que no aparece la prohibición castradora paterna. Si seguimos la orientación que Freud nos da en el capítulo 9, él dice, toda formación de síntoma se emprende solo para escapar de la angustia. Nos lleva a ubicar en ese punto a la fobia ya como un modo de tratamiento de eso que irrumpe, ¿no? Como un intento de ligadura, ¿sí? Como una respuesta. Por eso en el cuadro, ustedes van a ver que ubicaba la fobia del lado más de la angustia señal, ¿sí? Entonces, la fobia como solución le va a permitir, ¿no? A este niño cierto reordenamiento de su campo pulsional. Podríamos pensar que algo viene a prohibir allí, ¿no? A producir cierto acotamiento. Hace las veces, ¿no? De llamado al no del padre. ¿Sí? La interdicción tiene que ver con algo del no. Entonces, en este punto, la fobia la vamos a pensar como un momento constitutivo, ¿no? No como una estructura clínica, ¿no? Ese llamado al padre, ¿no? Como algo más del orden de lo estructural. Hay una frase muy linda ahí de Freud, muy central, que va a decir, no se puede remover al padre, ¿no? Aparece siempre toda vez que quiere, ¿sí? En la página 119, ¿sí? Esto nos permite ubicar el lugar del padre, ¿no? En la estructura. En el caso que estamos
conversando, el caballo, ¿no? Como representante va a hacer las veces de padre, ¿sí? Frente a un padre permisivo, el niño lo que necesita es inventar una prohibición allí, ¿no? Para hacer de este modo, ¿no? Siguiendo la orientación que nos da Delgado, hacer prohibido, pero posible lo que es imposible por estructura, ¿sí? Eh, por último, me interesaría poder pensar también el historial de estas dos, en relación a estas dos dimensiones de la angustia, algo les fui diciendo, ¿no? Uno podría ubicar que en un primer momento Juanito presenta un estado, eh, a ver, de angustia, pero no una fobia todavía, ¿no? Andar por la calle. O sea, hay una irrupción, hay algo más del orden de esa angustia, ¿no? Traumática, ¿no? Esa exigencia pulsional, ¿no? Yo correlato es esta angustia traumática en relación a eso que lo amedrenta, ¿sí? En un segundo momento, en donde ya eso aparece ligado a los caballos, ¿no? Ya hay un tratamiento, hay un miedo a un caballo, ¿sí? Eso ya da cuenta de la puesta en marcha, ¿no? De una señal, ¿no? A través del yo, de una cierta espera, ¿no? Expectativa, ya no hay una inundación económica, y retomo, ¿no? Esa frase de Freud, el yo se somete a la angustia como si fuera una vacuna, ¿no? Podríamos decir que hay síntoma, hay formación del inconsciente, ¿sí? Eh, bueno, lo principal que quería poder ubicar era cómo en el caso la fobia, ¿no? Aparece ahí como una solución, ¿no? Le permite a ese niño, ¿no? Cierto reordenamiento de su campo pulsional, ¿no? Instaura algo del orden, ¿no? De esa necesaria, ¿no? Interdicción, prohibición, ¿sí? Bueno, hasta acá lo que quería transmitirles. Les dejo un gran saludo y buen fin de cursada, que ya queda poco.